con el inicio, ¿no? Con la fase de inicio y sus respectivos procesos, ¿no? Entonces, ese es un breve resumen, ¿no? De las 5 fases que hay en Scrum, y hay un total de 19 procesos, ¿no? Que están agrupados. Y obviamente vamos a empezar a ver esta fase de Scrum de inicio, ¿no? Ahí usted puede ver los 6 procesos que tenemos en la fase de Scrum de inicio, empezando por crear la visión del proyecto, ¿no? Este es el primer proceso. No tiene que memorizarse todas las entradas, herramientas y salidas, pero es muy fácil por la lógica que tiene, ¿no? Siguiendo el flujo lo vamos a ir entendiendo, ¿no? Y solamente acuérdense de concentrarse en las entradas, herramientas y salidas que son obligatorias para este primer curso, que es el de fundamentos, ¿no? Entonces, en esta primera fase vemos el primer proceso, que es crear la visión del proyecto, ¿no? En este proceso se crea, en base al caso del negocio, se crea la declaración de visión del proyecto, que ya lo había mencionado, que es básicamente la definición del proyecto en un alto nivel, con la justificación del mismo, ¿no? Y también este proceso es muy importante porque se identifica quién va a ser el Product Owner para el proyecto. ¿Ok? Next slide. El siguiente proceso es identificar obviamente al Scrum Master y también a los stakeholders, a los interesados, ¿no? Para lo cual se utilizan criterios de selección específicos, ¿no? Cada organización debe tener sus criterios de selección para los Scrum Master y stakeholders. Eso es propio de cada organización, ¿ok? En el SBOC, en el cuerpo de conocimiento de Scrum, no tenemos criterios de selección específicos porque mucho depende de la organización y también depende de la industria, ¿ok? Pero es muy importante tenerlos para poder identificar de manera correcta al Scrum Master y a los stakeholders, ¿no? Siguiente proceso, next slide. Obviamente ya tenemos al Scrum, al Product Owner, tenemos al Scrum Master, los stakeholders, y ahora viene formar el equipo de Scrum, ¿no? Aquí se identifican los miembros del equipo de Scrum, ¿no? Y el Product Owner es responsable de seleccionar a los equipos de Scrum. Generalmente lo hace en colaboración del Scrum Master, pero el responsable es el Product Owner, ¿no? Debe tener clara, obviamente, la visión del proyecto. Por ejemplo, si estoy creando un sitio web, no es lo mismo que crear una campaña de marketing, ¿no? Tengo que saber las habilidades, los skills, el conocimiento, el background que deben tener cada uno de los miembros del equipo para que el proyecto pueda funcionar con éxito. Next slide. Y acá viene, por ejemplo, el tema de la famosa épica, ¿no? Desarrollar épicas, ¿no? Que por ahí vi varias preguntas que decían, ¿qué es la épica? ¿Qué es la épica? ¿No? Las épicas se desarrollan en base a la declaración de visión del proyecto, que es donde se tiene la definición del proyecto en un alto nivel, pero la definición de una épica, como lo mencionaba antes, son historias de usuario que son grandes, sin refinar, ¿no? Y en el backlog priorizar el producto que no pueden ser entregadas en un solo sprint. Entonces lo que se hace es descomponer o dividir esta historia usuario, esta épica en historias de usuario para que puedan ser completadas en sprints. También en este proceso no solamente se trabajan las épicas, sino también los prototipos que se crean para identificar a los usuarios o las necesidades de los usuarios. Un prototipo realmente es una persona, realmente como se dice en inglés, ¿no? Porque prototipo a veces nos hacemos la idea que es una pantalla o algún gráfico y no. En este caso, los prototipos se refieren a las personas o los usuarios, ¿no? Son personajes ficticios que representan a la mayoría de los usuarios y demás stakeholders, ¿no? Que pudieran participar en el proyecto, ¿no? Los prototipos o personas se crean para identificar necesidades del usuario. Entonces, por ejemplo, algo muy importante, ¿no? Porque por ahí algunos dicen un ejemplo de épica en un sitio e-commerce, a ver, por ejemplo, una plataforma, en un website de comercio electrónico, de compras online. ¿Cuál podría ser una épica? Una épica podría ser el catálogo del producto. ¿Y yo cómo podría dividir el catálogo de producto? Bueno, podría dividirlos en diferentes historias de usuario, ¿no? Por ejemplo, una historia de usuario para crear la página principal con todos los productos por categoría.
Después podría abrir otra historia de usuario para entrar a ver el detalle cómo modificar el precio o, o la descripción de los productos. Puede haber otra historia de usuario para trabajar la página, el detalle del producto, ¿no? Porque a veces en el catálogo se ve la figura con una breve descripción y luego cuando usted selecciona el producto lo lleva a un detalle, ¿no? Entonces son varias páginas, por ejemplo, web que necesitaríamos para trabajar el catálogo del producto. Otro ejemplo de épica sería, por ejemplo, el proceso de compras o también las pasarelas de pago, ¿no? Que se podrían descomponer en pequeñas historias de usuario para trabajar diferentes componentes de esos procesos, ¿no? Next slide. Ahí vamos a ver un ejemplo de lo que es persona o prototipo, ¿no? Este es un ejemplo de una persona que se llama Vanessa, tiene 39 años de edad y es residente en San Francisco. Le apasionan los viajes y después de haber tenido una exitosa carrera como abogada, ha decidido disfrutar de dicha pasión. Le gusta tener opciones disponibles al seleccionar sus viajes por avión y servicios de alojamiento para poder elegir el mejor a un precio accesible, ¿no? Se frustra con los sitios web lentos y desordenados. Este es un ejemplo de una persona para un sitio web, por ejemplo, para el manejo de viajes, ¿no? Entonces lo que se representa son roles, realmente representan la gran mayoría de personas. No quiere decir que si usted tiene 1000 usuarios, usted va a crear 1000 personas o 1000 prototipos, ¿no? Sino que se crea un prototipo por rol. En este caso el rol de ella es de una usuaria normal, ¿no? Que le encanta viajar y obviamente siempre va a acceder al tema de revisar vuelos y alojamientos que sean económicos para ella, ¿no? Es un ejemplo de personas para entender las necesidades de los usuarios, ¿no? Vamos al siguiente proceso que es crear el backlog priorizado del producto, ¿no? Ese es otro de los procesos que tenemos en la fase de inicio, ¿no? Y la idea es que las épicas son historias de usuario grandes sin refinar en el backlog priorizado del producto, ¿no? Eso es un punto importante, pero también se establecen los criterios determinados, o sea, cuáles son los criterios para definir que una historia ya está terminada, ya se completó, ¿no? Los criterios de terminado son un conjunto de reglas que se aplican a todas las historias de usuario. Y es importante contar con una definición clara de lo que es una historia terminada o un trabajo completado, ¿no? Ya que se elimina la ambigüedad de requisitos y ayuda a que el equipo cumpla con las normas obligatorias de calidad, ¿no? Entonces, cuando usted crea el backlog priorizado del producto, crea definitivamente este backlog que yo le llamo el repositorio, ¿no? Donde están todas las historias de usuario, todos los requerimientos de usuario. Y obviamente hay diferentes métodos para poder identificar también las historias de usuario, ¿no? Pero en este proceso algo que es muy importante es la clara definición de terminado, o sea, cuándo se considera terminada una historia de usuario, ¿no? Que básicamente es como el término que se utiliza cuando ya está completada o en algunos casos también se considera como aprobada, ¿no? Obviamente tiene que cumplir con los criterios de aceptación, pero también hay unos criterios específicos para definir, o sea, el estado determinado de una historia de usuario, ¿no? Y el siguiente proceso, que es ya el último proceso de la fase de inicio, es realizar la planificación de lanzamiento, que mencionaba que el lanzamiento básicamente es cuando se envía ya los entregables a los clientes, ¿no? A los interesados, ya para que los utilicen. Entonces, en esta etapa, el equipo principal de Scrum, cuando hablamos del equipo principal de Scrum, estamos hablando del Product Owner, Scrum Master y el Scrum Team, ¿ok? O el equipo de Scrum. Todos ellos revisan las historias de usuario de alto nivel en el backlog priorizado del producto para desarrollar un programa de planificación de lanzamiento. Entonces ahí sale, por ejemplo, el cronograma de planificación, ¿no? De lanzamiento, el cronograma de lanzamientos y se determina también la duración del sprint. Recuerden que un sprint se puede durar entre 1 a 6 semanas, ¿no? Vamos a ir con el next slide. Y ahí vemos, por ejemplo, el gráfico que tenemos en la guía SBOK de cómo se relacionan nuestros primeros 6 procesos en lo que es esta fase de inicio, ¿no? Ahí está la creación de la visión del proyecto, identificar Scrum Master y Scrum y stakeholders, luego formar el equipo de Scrum, después viene desarrollar las épicas, crear el backlog priorizar el producto y finalmente realizar la planificación de lanzamiento. En el siguiente slide vamos a ver un video que nos ayude a repasar. Scrum Study course on a guide to the Scrum body of knowledge. This chapter includes the processes related to initiation of a project, create project vision,
Identify Scrum Master and stakeholders. Form Scrum team. Develop epics. Create prioritized product backlog. And conduct release planning. Let's briefly understand each process that is a part of the initiate phase. The first process in this phase is the create project vision. In this process, the project business case is reviewed to create a project vision statement that will serve as the inspiration and provide focus for the entire project. The product owner is identified in this process. The second process is the identify Scrum Master and stakeholders. In this process, the Scrum Master and stakeholders are identified using specific selection criteria. The third process is the Form Scrum Team process. In this process, Scrum team members are identified. Normally, the product owner has the primary responsibility of selecting team members, but often does so in collaboration with the Scrum Master. The fourth process is the Develop Epics process. In this process, the project vision statement serves as the basis for developing epics. User group meetings may be held to discuss appropriate epics. The fifth process is the Create Prioritized Product Backlog process. In this process, epics are refined, elaborated, and then prioritized to create a prioritized product backlog for the project. The done criteria is also established at this point. The sixth and last process in this phase is the conduct release planning process. In this process, the Scrum core team reviews the user stories in the prioritized product backlog to develop a release planning schedule, which is essentially a phased deployment schedule that can be shared with the project stakeholders. The length of sprints is also determined in this process. This brings us to the end of our introductory session on the initiate phase. Thank you for listening. Para ir viendo lo que sigue, ¿no? Que es la fase. Sí, Ernesto, ya estamos en otra hora más. Yo debería tener los requerimientos específicos con todo el detalle a fin de recibir cuál beneficio, ¿no? Entonces, vamos a ir al siguiente slide para seguir hablando un poquito más de las historias de usuario. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, historias de usuario, ¿no? Vamos a leer el último, por ejemplo, que dice, como cliente debo poder iniciar sesión como visitante para poder ver las ofertas sin necesidad de registro por falta de tiempo, ¿no? O sea, como cliente debo poder iniciar sesión como visitante, ¿no? O sea, no solamente teniendo un login y un password que muchas veces los molesta a muchos usuarios, ¿no? Porque no sé cuántos ustedes han entrado a páginas web que de alguna manera los quieren obligar a registrarse como clientes, ¿no? Y no les dejan hacer ningún proceso de compra a no ser que usted esté registrado y no lo pueda hacer como visitante. Entonces, una funcionalidad podría ser como cliente, yo debería poder no solamente iniciar sesión, sino también hacer ver las ofertas y hacer las compras como visitante, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo en el tema de registrarme obligatoriamente como cliente, ¿no? Vamos al next slide. Estos son historias de usuario. Entonces uno crea las historias de usuario, ¿no? Y luego lo que tiene que hacer es estimar las historias de usuario, porque básicamente lo que se hace en este proceso es que el Product Owner aclara las historias de usuario por si hubiera alguna pregunta, ¿no? Y el Scrum Master y el equipo de Scrum estiman el esfuerzo necesario para desarrollar la funcionalidad escrita en cada historia de usuario, ¿no? El Scrum, acuérdense que es muy colaborativo, y si hay alguna parte de la historia de usuario que no está clara o no se entiende, debería el equipo comunicarse con quién, con el Product Owner, ¿no? Para aclarar esos puntos que no estén claros, ¿no? Y otra cosa que es muy importante es que el equipo es el que estima el esfuerzo y el tiempo también para las historias de usuario, ¿no? A diferencia de la metodología tradicional del proyecto, que es normalmente el Project Manager quien estima el esfuerzo. Vamos al next slide. Entonces ya tenemos creadas las historias de usuario, ya las estimamos, y acá viene la parte comprometer, ¿no? Identificar las historias de usuario que pueden trabajarse y comprometerse en el próximo sprint. Esa es la idea de este proceso, ¿no? Comprometen a entregar cierta cantidad de historias usuarias que han sido aprobadas por el Product Owner
para el siguiente sprint. Next slide. Y acá tenemos después la parte de identificar tareas, ¿no? La historia de usuario realmente es que se comprometen, se desglosan en tareas específicas y se compila en una lista de tareas, ¿no? Una historia de usuario, por ejemplo, es la creación de un reporte, como les mencionaba, ¿no? Entonces, uno crea un reporte con el número de cliente, el nombre, el apellido, la dirección, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, país, etcétera, ¿no? Esa es una historia de usuario, un reporte básico. Sin embargo, esa historia de usuario implica una serie de tareas, ¿no? Que es lo que estamos hablando acá, identificar las tareas para poder luego estimar las tareas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tareas yo necesitaría para hacer un reporte en términos de IT o de tecnología de información, ¿no? Yo necesitaría que el programador, por ejemplo, haga un análisis de la historia de usuario, ¿no? Primero que la lea, que la entienda, eso es una tarea. Otra tarea es, por ejemplo, hacer el query o el SQL, ¿no? El código para poder extraer los datos de la base de datos. Esa es otra tarea. Otra tarea es diseñar el reporte, ¿no? Porque una cosa es crear el query, o sea, crear la consulta para extraer la información, y otra cosa es diseñar el reporte, ¿no? Darle el color, los encabezados, la forma, si va a tener una tabla, etcétera, ¿no? Después viene la parte de pasar, una vez que ya implementaste el reporte, tienes que pasarlo a QA, ¿no? A calidad para que le haga el testing o las pruebas, ¿no? Y una vez que ya han sido pasadas las pruebas, ya recién se hace la presentación al Product Owner para poder validarlo, entonces, y también a los stakeholders. Entonces, si se dan cuenta, es un grupo de tareas, pero todas esas tareas son creadas para qué? Para completar esa historia de usuario, que en este caso es un reporte, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos al siguiente slide, porque una vez que tú identificas las tareas, en el siguiente proceso ya tienes que estimar las tareas, ¿no? O sea, el equipo estima el esfuerzo requerido para lograr cada una de las tareas. Y el resultado de este proceso es un Effort Estimated Task List, que es lista de tareas del esfuerzo estimado, ¿no? O sea, ahí ya, por ejemplo, puedes decir, en análisis yo me demoro 6 horas, en desarrollo de la consulta me demoro 4 horas, en crear el reporte me demoro 4 horas más, en hacer los procesos de despliegue o deployments que le llamamos al ambiente de desarrollo, después el ambiente de QA, son 4 horas más. Después QA o calidad tiene que decir, ¿no? En testear el reporte, en probarlo, en verificarlo, en ver todos los detalles que cumpla con los criterios de aceptación, yo me puedo demorar 8 horas. Y todo eso va sumando, ¿no? Y después también para hacer la presentación al Product Owner y Stakeholders son otras horas más, ¿no? Entonces, eso es lo que uno hace en estimar tareas, asignarle una cantidad de esfuerzo y también en términos de tiempo, ¿no? A cada tarea. Next slide. Y finalmente, en esta fase de planificación y estimación, terminamos con lo que es crear el Sprint Backlog, ¿no? Que es, ya lo había mencionado, que es tú seleccionas del Product Backlog las tareas o las historias de usuario en las cuales vas a trabajar en el sprint que viene, ¿no? Entonces se crea el Sprint Backlog que contiene todas las tareas a completar y se elabora el Sprint Burn Down Chart con un Plant Burn Down. What is that? ¿Qué cosa es eso? ¿No? El Sprint Burn Down Chart es un gráfico básicamente que muestra el trabajo que está pendiente, que todavía falta por completar, para ir viendo el performance, el desempeño del equipo a lo largo del sprint, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, next slide, vamos a ver los procesos de esta fase, cómo interactúan. Y se dan cuenta, es bastante lógico, ¿no? Crear la historia de usuario, luego las estiman, luego se comprometen, luego las descomponen en tareas, ahí identifican las tareas, estiman las tareas y finalmente se crea el Sprint Backlog. Entonces vamos a hacer un video para culminar con esta fase de planificación y estimación. Espero que lo disfruten. Hello and welcome to our introductory course on the Scrum Body of Knowledge, or the SBOK Guide. In this session, we'll look at the processes that are part of the plan and estimate phase. The processes that are part of the plan and estimate phase are: create user stories, estimate user stories, commit user stories, identify tasks, estimate tasks,
and create sprint backlog. Let's begin with understanding briefly each of the processes that is part of the plan and estimate phase. The first process is create user stories. In this process, user stories and their associated user story acceptance criteria are created. User stories are usually written by the product owner and are designed to ensure that the customer's requirements are clearly depicted and can be fully understood by all stakeholders. User story writing workshops, which involves Scrum team members creating the user stories, should be held. The developed user stories are then incorporated into the prioritized product backlog. The next process is estimate user stories. In this process, the Scrum team estimate the efforts required to develop the functionality described in each user story. Next is commit user stories. In this process, the Scrum team commits to deliver the customer requirements in the form of committed user stories. Another process that's part of the plan and estimate phase is identify tasks. In this process, the committed user stories are broken down into specific tasks and compiled into a task list. During this process, a sprint planning meeting is held to facilitate creation of the task list. The next process is estimate tasks. In this process, the Scrum core team uses sprint planning meeting to estimate the effort required to